Hola, buenas noches, bendiciones. Un gusto saludarle, bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo, declarar y establecer eh, la protección divina de Dios sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus economías, sobre mi vida, sobre mi familia. Eh, Declarar que la mano de Dios es suficientemente poderosa y grande para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos y para que su misericordia nos siga arropando cada día. Te damos gracias, precioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, y por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos das una vez más la oportunidad de grabar un mensaje en video para bendecir sus vidas y la mía, para poder eh, ministrar lo que me apasiona, que es la palabra del Señor. Voy a leer palabra de Dios en favor de ustedes y de mi vida, de mi casa y de la de ustedes, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, perdón, del verso 13 en adelante. Dice: Pedro declara que Jesús es el Cristo. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos, sus discípulos, le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Entonces viene Jesús y hace la pregunta directa a su equipo de trabajo, a sus coequiperos, a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice: vamos a ver cuál es el cuento aquí con estos manes, ¿verdad? Entonces le dice: bueno, listo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Entonces Jesús en ese momento está poniendo a prueba, o quiere conocer en ese momento de boca de ellos qué es lo que piensan. Dios lo sabe todo, Jesús lo sabe todo, por supuesto. Y respondiendo Simón Pedro dijo: voy a hacer un comentario sobre Pedro. Vemos a través de los diferentes textos en los evangelios cómo Pedro es esa persona con ese temperamento fuerte, explosivo, iracundo, vanguardista, aguerrido, que siempre era el que daba el primer paso. Un Pedro valiente, un Pedro de avanzada, ¿no? Entonces aquí no fue la sesión de una, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo, Pedro, el apóstol Pedro contesta así con esa gallardía, con esa seguridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravilloso, ¿no? Entonces Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado es 3 veces dichoso. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta allí. Vemos más adelante en el verso 21, Jesús les dice: desde entonces, o sea, a partir de ese momento, de esa confesión, de esa revelación, de esa confirmación de Cristo y del Padre a través de Pedro, confirmándole y revelándole que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a partir de ese momento, de esa realidad que ya todos sus discípulos conocen, y especialmente Pedrito, entonces a partir de ese momento, dice la palabra, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos ya la verdad absoluta, o sea, les reveló lo que continuaba de ahí en adelante, que le era necesario a él, a Jesús, ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, tomó al Señor Jesús del brazo cuando él le dice: hey, es necesario que vayamos a Jerusalén porque yo voy a ser objeto de oprobio, de persecución, de tortura, de diferentes vejámenes por los sacerdotes, por los escribas, y me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedrito, en ese comportamiento impulsivo, toma al Señor del brazo y lo lleva aparte. Suena irreverente, pero lo hizo. Así es Pedro. Y entonces empieza, dice la palabra de Dios, a reconvenir a Jesús, al Hijo del Dios viviente, por Dios. Pedro, tremendo personaje. Y le dice, perdón, un segundito. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó
a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna forma y manera esto te acontezca. Entonces, vemos que Pedro reacciona impulsivamente y contrariamente a lo que acababa de confesar unos minutos antes. Él acaba de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Dios viviente es todopoderoso, todo lo puede. Tiene una corte de ángeles poderosos, guerreros, protectores. Tiene un montón de seres angelicales y celestiales que obviamente siempre estaban alrededor de Jesucristo, el Hijo de Dios, e incluso alrededor de los apóstoles. Pero Pedro, a pesar de hacer una confesión tan profunda que fue revelada por el Padre Celestial en ese momento y para esa hora, en este momento, y unos minutos después, empieza a reconvenir o a pretender reconvenir al Hijo del Dios viviente que él acaba de confesar. Él dice: que nunca esto te acontezca, ten compasión de ti mismo. Le está diciendo al Hijo de Dios, sin saber Pedro que en ese momento estaba siendo influenciado por el enemigo, por Satanás, que el Señor lo reprenda, sin saber que en ese momento estaba siendo instrumento de Satanás, pretendiendo el enemigo entorpecer la culminación de ese ministerio que estaba a días de terminar, en el cual Cristo había venido, había predicado del reino de los cielos, que éste había venido a la tierra y estaba preparando a sus discípulos para que extendieran el mensaje del cual Jesús era el portador, ese mensaje de salvación, de restauración, de amor, de perdón, de tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Que es el centro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pedrito le dice: tal cosa no te acontezca. En ese momento, vuelvo y lo reitero, Pedro estaba siendo influenciado, instado por Satanás para tratar de desmotivar o de impedir que Cristo Jesús entrara nuevamente a Jerusalén, y de esta forma pues empezara el proceso ya de esos últimos días de Jesús y comenzara el proceso de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Era como retrasar una fecha, un momento que ya estaba establecido en el cielo desde mucho tiempo atrás. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que obviamente sabía y conocía los tiempos y conoce los tiempos porque vive y reina, y dice que volviéndose a Pedro le dijo: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Palabra fuerte, palabra dura, parece que fuera una palabra incluso sin amor, pero claro que hay amor, simplemente que Cristo Jesús en ese momento, en esa hora, no está hablando a Pedro. Él está reprendiendo a Satanás, a la opresión, a la influencia que hay de Satanás en ese momento a través de la vida de Pedro. Porque Pedro acababa de abrir su boca y confesar una verdad de a puño, una verdad incomparable, una verdad poderosa. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el enemigo de una vez se apercibe y dice: ah, sí, entonces a ti mismo te voy a utilizar para que seas piedra de tropiezo. Y lo hace abrir la boca y decir esas palabras necias, porque el Señor Jesús dijo: es necesario que vaya y que pase todo esto conmigo y que muera, pero resucitaré al tercer día. Y entonces Pedro dice: que nunca jamás esto te acontezca. ¿Ves? Entonces hay momentos en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hablamos, que amamos a Jesús, que lo honramos todos los días, que tenemos comunión con Él, como Pedro, como los demás discípulos, en los que el enemigo va a venir a pretender sembrar en nuestro corazón, hablar en nuestro oído y para convertirnos o pretender convertirnos en piedra de tropiezos. ¿Para quién? Para otras personas que están naciendo en el Evangelio, quizás para otras personas que están siendo bendecidas o que están camino y en pro del cumplimiento de su propósito, que es grande, que es poderoso, como es el propósito de Dios con tu vida, que me escuchas, que me ves. Dios tiene un propósito grande y maravilloso con cada uno de los seres humanos y especialmente con cada uno de nosotros, que un día rendimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que solo en Cristo y por Cristo hay salvación, que solo a través de su sangre preciosa podemos ser lavados.
Entonces el enemigo siempre anda buscando cómo poner tropiezo, cómo instar a las personas a convertirse en piedras de tropiezo, como le estaba pasando a Pedro en ese momento. Entonces el Señor reprendió a Satanás. La palabra se ve en la palabra como una palabra fuerte hacia Pedro, pero no fue hacia Pedro, sino hacia Satanás, que estaba influenciando a Pedro en ese momento para convertirlo en piedra de tropiezo. El Señor no se dejó amedrentar, menguar en su fe, en el empoderamiento que tenía, y reprendió y reconvino él a Pedro, ¿verdad? Después, el otro personaje es Judas, Judas Iscariote. Atentos. Pedro, discípulo escogido por el Señor de entre los pescadores del mar de Galilea. Judas Iscariote, otro de los discípulos que se convirtió en uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Escogido por Jesús, ténganlo presente. ¡Ey, pero ladrón! Era ladrón. Entonces pudiera alguien cuestionar, entonces Jesús se equivocó al escoger a Pedro, que se dejó influenciar o instar por el enemigo para tratar de ser piedra de tropiezo, consciente o inconscientemente, inconscientemente por supuesto. Y escogió a Judas, ladrón. Dice la palabra que él robaba o sustraía de la bolsa donde estaba el dinero, donde estaban las ofrendas, que las personas, las mujeres viudas y las personas que eran tocadas por el Espíritu Santo, por Dios, ponían en la bolsa para financiar terrenalmente, materialmente, el ministerio de Cristo Jesús. Un paréntesis a la enseñanza, pero que tiene que ver, porque todo ministerio terrenal necesita de finanzas, necesita de ofrendas, de personas que con corazón alegre y dispuesto entreguen recursos, porque humanamente se requiere de una logística, se requiere de desplazamientos, se requiere de alimentación, de transportes. En la época de Cristo, pues ellos andaban, pero tenían que alimentarse, tenían que hospedarse, necesitaban en algún momento recursos. Y había una bolsa del ministerio de Jesús, y Jesús escogió a Judas Iscariote como uno de sus 12. Escuche bien, pero era ladrón. ¿Cristo lo sabía? ¿Será que no lo sabía? Tal vez Cristo no lo sabía. Claro que lo sabía, porque Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que es 100% Dios, o fue 100% Dios cuando estuvo en la tierra, pero 100% hombre. Entonces, ¿será que en su humanidad se equivocó? No, era parte del propósito. Que hubiese una persona ambiciosa, codiciosa, que tuviera su tesoro en el dinero, como dice la palabra de Dios, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El corazón de Judas Iscariote estaba en el dinero, en las riquezas, en el beneficio, en el lucro propio. Como tristemente hoy en día muchos ministros del Señor tienen puesto su tesoro, su mirada, su corazón en el dinero, en las riquezas. Y no en las ofrendas y en los recursos necesarios para el sostenimiento y el crecimiento de la obra, sino en las riquezas para beneficio propio. Dios tenga misericordia. Entonces vemos cómo Judas era ladrón, pero hacía parte de los 12. Tú no dices, ¿pero por qué razón? Ya lo vamos a entender. Dice la palabra de Dios en el Evangelio mismo de Mateo, en el versículo 47. Ya Jesús está orando en el huerto Getsemaní, ¿no? Reunido con sus 11 apóstoles, porque Judas no estaba. Ya Judas había ido, se había reunido con los sacerdotes, con los escribas, con todos estos señores religiosos contumaces que estaban buscando la forma y manera para destruir a Jesús, para acabarlo, para apresarlo, para matarlo, pero no hallaban cómo. Entonces el enemigo entró en el corazón de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque era una persona que, a pesar de que caminaba con Cristo, que hacía parte de los 12, tenía ennegrecido su corazón por la ambición, por la codicia, y le abrió puertas a Satanás, y Satanás entró en él y lo instó a que fuera, y se puso de acuerdo con los sacerdotes, con los escribas, con todos esos religiosos contumaces,
ávaros, envidiosos, porque veían que ahora había un rabí, un maestro que enseñaba con amor las escrituras como nadie las había enseñado jamás y que los confrontaba por las mismas escrituras y los dejaba en evidencia de los malos ministros que eran. Entonces la envidia los llenó de zozobra y de deseo de destruir a Cristo. Y entonces viene el enemigo, entra en Judas y este señor vaya y se pone de acuerdo con ellos. Que cuando estuviera en un lugar lejos, retirado, donde no estuviera el cúmulo de seguidores de Cristo, era el momento propicio para que lo arrestaran, y lo hizo por 30 monedas de plata. ¿Ven por qué había un ladrón entre los 12 discípulos de Cristo? Porque era necesario, no porque Cristo se hubiera equivocado, no porque el Padre se hubiese equivocado, es que todo obra para bien a los que amamos a Dios, porque lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana. ¿Lo estás entendiendo? Era necesario que hubiera una persona avara, codiciosa. Entonces él por las monedas de plata fue y les indicó dónde estaba Cristo reunido. Entonces dice la palabra que estando Jesús allá, llegó los principales sacerdotes, los fariseos, esta gente, la corte de los religiosos, y con ellos Judas. Y Judas había convenido: a quien yo besare, a ese prenderle. Entonces llega Judas y se acerca al Señor y deposita en la mejilla de nuestro Salvador un beso. Y el Señor Jesucristo, en su misericordia infinita, dice la palabra de Dios en el verso 48, y el que lo entregaba, es decir, Judas Iscariote, le había dado señal a los sacerdotes diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Oh Señor, qué misericordia tan grande, qué amor tan grande el de nuestro Señor Jesucristo. A Pedro, su verdadero amigo, su coequipero, a Pedro, que estaba siempre dispuesto, como había confesado, a dar la vida por Cristo, que había desenvainaría unos días o unos momentos, unos minutos después de este acontecimiento que está pasando con Judas, su espada para tratar de defender al Cristo, al Hijo del Dios viviente, y cortó incluso la oreja de uno de los siervos de los sacerdotes. Vemos ahora que el Señor a ese amigo, a ese coequipero, como le digo, a uno de los apóstoles más poderosos, más empoderados, más preponderantes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Allá en el Pentecostés, en el Hechos de los Apóstoles, perdón, vemos cómo Pedro fue esa punta de lanza para que muchas multitudes vinieran a la conversión al cristianismo y amar a Cristo Jesús. Cuando momentos antes dijo: revelado por el Padre de los cielos, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después es instado, influenciado por Satanás, y trata de ser piedra de tropiezo, y el Señor le dice a Pedro, a su amigo, bueno, a la influencia espiritual que estaba en Pedro, pero finalmente se dirigió y mirando a Pedro habló, ¿verdad? Entonces uno ve que le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Ella, a su amigo, a su coequipero, vuelvo y reitero, pero a este, que es ladrón, que no merecía, según nuestro entendimiento humano, estar ahí entre los 12. No tenía por qué estar ahí, según nuestro análisis humano, pero había sido escogido por Cristo, una persona avarienta, codiciosa. Para este momento lo escogió Cristo, para este momento, porque tenía que haber alguien que llevara a esas personas allí, al Getsemaní, para que lo pudieran apresar. Cristo lo escogió para este momento, para esta circunstancia, para que él pudiera ser apresado. La codicia de Judas lo llevó a ser ese instrumento y permitir, a través de eso que parece terrible, que Cristo fuera prendido, juzgado injustamente, burlado, ofendido, torturado como ninguna otra persona en este mundo, colgado en una cruz siendo justo y santo, derramando toda su preciosa sangre, pero es porque era necesario. Así estaba establecido en el plan de salvación del cielo. Y el Señor Jesucristo, a este traidor, a este ladrón,
con una mirada de amor, de compasión, como nunca jamás antes la había tenido, le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿No les parece maravilloso? Precioso, precioso. Las dos situaciones son aparentemente contradictorias. A su amigo, a su mejor discípulo, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y a este que pareciera ser el peor, la equivocación, el error, el lugar negro en el equipo de Cristo, en sus 12, le dice: amigo, amigo. Y se lo dijo con amor, se lo dijo sinceramente, no hipócritamente, no sarcásticamente, se lo dijo con amor. La razón de las dos actitudes, de las dos formas de hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque uno se estaba dejando usar por Satanás para entorpecer o ser piedra de tropiezo. Por eso lo reconvino tan fuertemente y reprendió a Satanás. Y al otro con amor, y le dijo: amigo, porque estaba siendo ese instrumento necesario, inentendible sí, terrible sí, que a nosotros nos parece sucio, desleal, sí, humanamente sí, pero estaba establecido que Cristo tenía que ser aprendido para ser juzgado injustamente, ser condenado, ser muerto, para que pudiera resucitar, para que pudiera levantarse entre los muertos. ¿Ves? Entonces, tenemos que estar apercibidos todo el tiempo en comunión y en oración con nuestro Padre, adorando y estableciendo adoración a Cristo, nuestro abogado, el intercesor que tenemos ante nuestro Padre Celestial, y con nuestros oídos atentos a la voz del Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos socorra, para que nos guíe, para que no caigamos en la mentira de Satanás y seamos utilizados de forma equivocada. No, sino que nuestra vida sea para la gloria del Señor, para que el reino de los cielos sea ensanchado, para que más personas vengan al conocimiento de la verdad, para que muchos más se agreguen a la familia de Dios, para que muchos más confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y que murió por nosotros, que derramó su sangre con la cual lavó nuestras maldades, con la cual nos purificó, que fue enterrado, que el Padre por el poder del Espíritu Santo le levantó de entre los muertos y subió a los cielos, y allá vive y reina e intercede por nosotros, es nuestro abogado. ¿Quieres tener a Cristo, el Hijo del Dios viviente, por Dios, como tu abogado, como tu amigo, como tu Salvador? Abre la puerta de tu corazón. ¿Cómo se hace, hermano? Abre tu boca y dile: Señor Jesús, entiendo por esta enseñanza que eres el Hijo de Dios, que viniste a cumplir una misión, a rescatarme a mí, Señor. Te agradezco. Lávame con esa sangre que derramaste en la cruz. Límpiame, purifícame, alcánzame con tu mano y sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sigue intercediendo por mí, para que yo pueda perseverar hasta el fin y ser salvo. Te amo, Cristo, te amo, Padre, por tu amor y de enviar a tu Hijo, y te amo, precioso Espíritu Santo, por abrirme el entendimiento, por quitarme la venda y por permitirme hoy abrir mi boca de manera sabia y dirigida por ti, precioso Espíritu Santo, y recibir la salvación. Recibo tu salvación, Jesús, recibo tu amor, Padre, y tu perdón, y recibo tu ayuda, Espíritu Santo. Bendiciones.